Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los problemas venosos en los miembros inferiores. Concretamente vamos a hablar de las varices, de la insuficiencia venosa crónica y de la trombosis venosa. Vamos a ver si podemos evitarlo, cómo podemos hacer un diagnóstico precoz y también los tratamientos más actuales que tenemos hoy en día. Para todo ello contamos en el plató con Caridad Ros, que es fisioterapeuta en el Hospital de la Risaca, en Murcia. Hola, gracias por venir. Gracias. A Purificación Gómez, que ya estuvo en otro programa con nosotros. Purificación, muchas gracias por venir. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria. Gracias. Y Vladimir Salazar, más conocido por todos por Vladi, que es médico especialista en medicina interna y además es el responsable de la unidad de trombosis del Hospital Virgen de la Risaca. Y Germán Moranes, que es médico especialista en cirugía en el Hospital Morales Meseguer y además es el responsable de la unidad de varices del Hospital de Molina. Muchas gracias por venir. Muchas Germán. Gracias, Juan. Bueno, pues no perdamos el tiempo, que luego se pasa muy rápidamente. Sí, voy a empezar por ti, Germán. Tú, como cirujano, seguro que conoces muy bien la anatomía de los miembros inferiores, del sistema venoso y del sistema arterial. Explícanos un poquito brevemente esto para que luego podamos entender todos los problemas de los que vamos a hablar. La sangre tiene que circular por el organismo porque se encarga de distribuir el oxígeno y los nutrientes. Sale del corazón, el corazón es una bomba, por las arterias, que son unas tuberías de mucha presión. De hecho, cuando tú te cortas una arteria es un chorro como si fuera una manguera de regar. En cambio, cuando tiene que volver, vuelve por otras tuberías que son mucho más delgaditas y que tienen mucha menos presión, que son las venas. Entonces, digamos que en ese camino ya la sangre ha perdido la fuerza que tenía del corazón. Pero es que encima de todo tenemos otro problema, que es que la sangre de las piernas tiene que subir, tiene que luchar contra la gravedad, con lo cual pues tiene un hándicap añadido. ¿Qué hace la sangre o qué tenemos en el organismo pensado para solucionar este problema? Pues tenemos pensado dos soluciones. Una, que es los músculos sobre todo de la pantorrilla. Cada vez que andamos, cada vez que lo movemos, actúan como si fuera una esponja y van exprimiendo, van ordeñando la sangre hacia arriba. Y tenemos las venas, tienen unas válvulas como unos topes para que la sangre cuando sube ya no pueda descender. Entonces digamos que la combinación de esos dos mecanismos del gemelo, que los médicos le llamamos la bomba gemelar, por eso es muy bueno andar, como ya veremos, mover, y es malo estar de pie, estar sentado, y las valvulitas, que son los que hacen que la sangre no pueda regresar, es lo que conduce a que la sangre pueda volver al corazón. Esa es la fisiopatología venosa. Y entonces, ¿dónde asientan las varices o la insuficiencia venosa? En las venas, en las tuberías estas que son más delgaditas y que pueden enfermar. Muy bien. Pues Puri, ya que Germán nos ha dicho ahí asientan las varices y la insuficiencia venosa, ¿qué es exactamente la insuficiencia venosa crónica? ¿Es lo mismo la insuficiencia venosa crónica que las varices? Todas estas. A ver, el sistema venoso, que como ha dicho Germán, es el encargado de devolver la sangre que las arterias han llevado a las extremidades y a todo el cuerpo, el sistema venoso tiene que recoger esa sangre y devolverla al corazón. El sistema venoso está dividido en dos subsistemas, por así decirlo. Uno que está superficial, a nivel de la piel, y bueno, y cada uno de estos subsistemas tiene unas características, tiene unas funciones y unas características anatómicas diferentes. Bueno, pues uno superficial, que está con menos elasticidad y como más frágil, y uno profundo. Y ambos sistemas, el superficial y el profundo, están comunicados por otras venas que son las venas comunicantes o venas perforantes. El sentido normal de la circulación es que la sangre va del sistema superficial, pasa por las venas comunicantes al sistema profundo, y el sistema profundo recoge la sangre que a su vez ha sido llevada a los miembros por las arterias y las conduce al corazón. Como bien ha dicho Germán, pues esto tiene dificultad porque, por ejemplo, en las piernas esta conducción tiene que ir en sentido contrario a la gravedad. Y para ello están unos mecanismos que te dispone el organismo para asegurar que esto funcione. Bueno, pues las varices son las venas esas que vemos dilatadas, tortuosas, de manera rosariada y que están permanentemente así, que son fáciles de ver. Pero la insuficiencia venosa crónica va más allá. La insuficiencia venosa crónica consiste en la incapacidad del sistema venoso para cumplir con su misión, que es la de devolver la sangre al corazón, en sentido cardiópeto, hacia el corazón, de la superficie a la profundidad y al corazón.
Bueno, pues cuando sucede esto, que el sistema venoso no tiene dificultad de cumplir con su misión, pues ¿qué pasa? Que en vez de la sangre seguir este recorrido, pues la sangre se estanca, queda en las partes declives, se acumula y entonces hay un aumento de presión en esta zona, la presión hidrostática por la acumulación de líquidos, y se produce lo que se llama el reflujo, es decir, que la sangre va a ir en sentido contrario, en vez de ir al corazón va hacia abajo y en vez del sistema venoso superficial va del sistema venoso profundo al superficial. Vale. Y entonces se manifiesta con las varices, porque esas venas del sistema venoso superficial, que normalmente no vemos mucho, pues se dilatan y tienen formas tortuosas, arrosariadas, y con otra serie de manifestaciones que van desde unos síntomas que, bueno, pues ahora lo podemos decir, pero como la sensación de cansancio, de pesadez de piernas, de dolor, de calambres, y otra serie de manifestaciones que, además de las varices, porque la varices es una de ellas, pero pueden haber, por ejemplo, pequeñas venas dilatadas, que se llaman arañas vasculares o telangiectasias, pueden haber venas más pequeñitas reticulares y podemos ver los grandes troncos varicosos dilatados, las venas esas grandes dilatadas, pero es que además vemos que se nos hinchan las piernas, hay edema, porque como la sangre hemos dicho que se acumula, puede pasar al espacio intersticial, se acumula el líquido, por eso nos pesan las piernas, al mismo tiempo se produce un trastorno de la oxigenación de los tejidos y eso y también pasa también. Iremos viendo, Matías, la clínica la vamos a ir viendo más. Bueno, pues en resumen, que el término insuficiencia venosa crónica incluye un espectro muy amplio de anomalías funcionales y anatómicas y morfológicas y una de ellas es las varices. Claro. Entonces podemos decir que cuando un paciente, una persona tiene varices, tiene insuficiencia venosa crónica, pero puede tener insuficiencia venosa crónica y todavía no ver varices. O sea, ese es el concepto que a mí me queda claro. Sí, que era un concepto mucho más amplio. Claro, que hay dos sistemas venosos, uno superficial y uno profundo, y pueden alterarse indistintamente. Bueno, se altera realmente lo que se altera porque la causa inicial es que esas válvulas que ha dicho Germán, que van fragmentando la columna sanguínea, pues esas válvulas se hacen incompetentes, entonces la sangre cae. Y entonces por eso esa alteración hace que se altere a su vez el sistema venoso superficial. Vladi, ¿qué es la trombosis venosa profunda? Que eso ya es otro problema distinto, ¿no? Sí, pero bueno, me ha venido muy bien que haya hecho el concepto de superficial y profundo, porque bueno, la trombosis venosa profunda, como su nombre dice, es cuando hay una oclusión trombótica a ese nivel. Entonces ya la patología adquiere una problemática que requiere un tratamiento anticoagulante. Entonces puede ser por infinidad de causas la trombosis venosa profunda, pero en resumen es trombosis, oclusión, un trombo en el sistema venoso profundo, ya sea arriba o abajo, en cualquiera de los territorios del sistema venoso profundo. Muy bien, que ya digamos que es un estadio bastante más complicado, más avanzado. Bueno, si lo viésemos, la patología del sistema venoso superficial también tiene su complicación y su morbilidad, es decir, creo que son espectros distintos de territorios venosos distintos, que hay, con enfermedades distintas. Hay dos sistemas venosos intercomunicados, correcto. Cada uno tiene su... Y Cari, estás aquí en tu calidad de fisioterapeuta. ¿Qué papel juega el fisioterapeuta, sobre todo en los problemas de insuficiencia venosa crónica, de varices, sobre todo para evitarlo? ¿Qué podéis hacer vosotros? Pues sobre todo yo creo que podríamos actuar desde el punto de vista de la prevención. En cuanto detectamos los primeros síntomas, sobre todo con educación para la salud, con consejos de cuidado y implicando al paciente en su cuidado. En la responsabilidad de llevar esos cuidados para que no se compliquen y que no se agraven. Una vez que ya la patología está detectada, que ya el diagnóstico está establecido, pues entonces ya sí disponemos de muchas herramientas que pueden actuar desde el punto de vista mecánico para favorecer ese retorno venoso, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación que el médico nos haya dicho que se pueda complicar. Pero sí podemos, sobre todo desde los consejos y desde la educación para la salud, yo creo. Tenemos una sección en el programa que son palabras de médicos, donde nuestro profesor de latín y griego nos va a decir de dónde viene la palabra varices y de dónde viene la palabra trombosis. Buenas, os voy a hablar de la palabra variz, o su plural, varices, porque muchas veces se utiliza en plural. Variz o varices proviene del latín varix, varicis, y de varus, que significa grano.
El mismo varus que añadiéndole el sufijo diminutivo kellus se convierte en varicellus, la varicela. La varicela es una serie de granos pequeñitos que salen en la cara. Bueno, la enfermedad es mucho más, pero es uno de los síntomas. La palabra variz, pues eso, una serie de abultamientos parecidos a unos granos grandes que aparecen en las venas. De venas quería hablar, porque la palabra griega que se utiliza para vena es phleps, donde tenemos phlebitis, de phleps, phlebos vena, y el sufijo itis de inflamación, inflamación de las venas. Phlebitis es una palabra griega que aparece en muchos términos. Fleborragia, pues una hemorragia, una rotura de una vena. Flebotomía, un corte de una vena. Fleboscopia, examinar una vena. También tengo que hablaros de la palabra trombosis, porque hablando de venas, pues muchas veces se obstruye. ¿De dónde viene la palabra trombosis? Trombon en griego significa coágulo y osis es el sufijo que significa formación de impulso, es decir, una formación de un coágulo en determinadas partes. Si es en el cerebro, pues una trombosis en el cerebro, puede ser en el pulmón o puede ser en el corazón. Eso ya lo determinan los médicos. Palabras de médico. Germán, ¿qué factores pueden desencadenar que una persona tenga varices? Y otra pregunta, ¿se heredan? Sí, sí. Iba a empezar yo precisamente por la herencia. No se conoce exactamente el mecanismo, pese a ser una enfermedad muy prevalente, todavía se está investigando en este tema, pero lo que sí conoce es que hay una herencia, pero eso no hace falta que lo diga la ciencia, eso lo sabemos nosotros. O sea, en una familia, yo cuando veo a un paciente en mi consulta le digo, ¿esto de dónde le ha venido? ¿Su padre o su madre? Uy, mi padre, uy, mi madre, mis hermanos lo tienen todos y tal. Es una enfermedad hereditaria. De hecho, si tú tienes esa herencia, a poco que tengas, aunque te cuides, ya sabes que tienes una predisposición a tenerla. Si no tienes la herencia, no digo yo que te vas a dedicar a la mala vida, pero difícilmente vas a tener varices. No, porque en el organismo tenemos aparte otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente, que te pueden dar la lata. No, pero realmente lo que se sabe es que se hereda la calidad de la... Es como si tú vas a comprar un tubo a la tienda y te lo venden defectuoso. Entonces, ese tubo defectuoso, a poco que tenga un poquito más de presión, pues te va a dar problemas. Entonces, heredamos un tubo defectuoso. Y sobre esa herencia, pues hay que tener presente que actúa la presión. Entonces, claro, no es lo mismo estar obeso que estar delgado, no es lo mismo tener una vida sedentaria que una vida activa, acordaos lo que hemos comentado antes de lo que mueve la sangre en la pantorrilla. Es una enfermedad con un componente profesional o laboral muy importante, no es lo mismo ser cocinero, no es lo mismo ser peluquera, no es lo mismo ser cirujano, que también tenemos nuestros problemas, no es lo mismo estar sentado todo el día que tener una vida más activa. Entonces, eso es lo importante, que es una enfermedad que se hereda y sobre la herencia actúan otros factores. Y luego hay otro tema a considerar, que también lo vamos a hablar, me parece, un poquito después, que es el tema de la mujer. El tema de las mujeres tienen la misma herencia que los hombres, pero tienen más varices porque, aparte de la herencia y aparte del día a día, tienen el tema hormonal. Las venas tienen receptores hormonales, con lo cual son más sensibles a dilatarse en determinadas circunstancias, y luego tienen otro factor añadido que es el embarazo. El embarazo, como también veremos después, por una serie de cuestiones mecánicas, también comprime el retorno venoso y favorece que aparezcan varices. Que queda claro que un componente hereditario es muy importante. No me ha quedado, me ha gustado la imagen esa de heredamos un tubo defectuoso. Sí. Yo le digo a los pacientes que es como si van a comprar riego por goteo en su jardín y le dan un tubo defectuoso, ya saben que ojo con el tubo porque en algún momento le va a dar un problema. Vale. Puri, en atención primaria, un paciente que tenga insuficiencia venosa crónica, ¿por qué síntomas suele consultar con vosotros? Bueno, pues muchos vienen por varices, que manifiestamente vienen y ya no vienen pidiendo solución a esas venas rosadiadas dilatadas que tienen ahí, pero otros vienen por... El motivo fundamentalmente, los síntomas fundamentales son el dolor, la pesadez, el picor de piernas. Eso, sobre todo, esos son los síntomas fundamentales por los que consultan las mujeres. En los hombres es más frecuente el picor. Aparte está la sensación de piernas cansadas, de piernas inquietas, que a veces te dificulta el descanso nocturno, tienes calambres, y eso en cuanto a síntomas. Y en cuanto a signos, aparte de las varices que vemos, pues a veces vienen porque se le han hinchado las piernas, y uno de los motivos... Hay otros muchos motivos por los que se pueden hinchar las piernas, pero el edema de piernas puede ser de causa de insuficiencia venosa. Otras veces vienen, en vez de por las varices, porque aparecen ya las pequeñas venitas dilatadas, esas que hemos dicho que son pasitos muy pequeños, menores de 1 milímetro, que se forman como una forma de araña, las arañas vasculares o telangiectasias, y ya vienen a veces por esas pequeñas lesiones o por venitas un poco más grandes, que son las venas reticulares. Fundamentalmente, esos son los motivos por los que vienen. Una cosa, Puri,
Yo conozco cantidad de pacientes que me han dicho eso que tú acabas de decir, tengo pesadez en las piernas, incluso me pica un poco, etcétera, etcétera. Pero ese síntoma es tan frecuente, por ejemplo, en las mujeres, tan frecuente, que eso obligaría a descartar que esa persona, vamos a decir, porque tenga ya 50 años, que no es una niña, que habría que descartar que tuviera una insuficiencia venosa por esos síntomas. Es que, ¿me entiendes lo que te pregunto? Es que casi todas las mujeres dicen que tienen las piernas cansadas y eso. Claro, o no, o me equivoco, sí, no problema, quiero yo ser sexista, pero no, esto es una realidad que vemos. Sí, igual que la fatiga, ¿no? Entonces, pero es verdad que los síntomas de la insuficiencia venosa son síntomas que en términos médicos se dice que son poco específicos. Vale. O sea, que pueden deberse a insuficiencia venosa y se pueden deber a otras muchas enfermedades. Entonces, el médico tiene que manejar el motivo de consulta del paciente, la clínica, tiene que manejar la exploración física, tiene que manejar la historia clínica de sus antecedentes, de sus factores de riesgo. Juan, si me permite una cosita por lo que decía Puri, del tema de las mujeres y los hombres, es muy curioso. Yo a mis estudiantes, cuando los tengo, cuando viene un paciente a la consulta de varices, le digo, prepararos que vais a ver algo digno de ver. Porque habitualmente una mujer suele consultar por la clínica, bueno, me refiero ya no al médico de primaria, sino al cirujano, cuando se remite al especialista, suele consultar por varices más o menos normales, lo que todos entendemos como varices. Un hombre, por lo menos en nuestra cultura actual, me imagino que a lo mejor en los próximos años cambia con el tema de la estética y tal, cuando va al médico, al cirujano, a buscar solución, es porque tiene un problema tan grave de que ya le ha salido una herida en la pierna o tiene un problema de dermatosis, o porque su pareja le dice o vas al médico o tenemos un disgusto, porque suelen ser varices espectaculares de venas como el pulgar, el gordo y tal. O sea que sí que hay un tema porque hay un componente estético. Lo malo de las varices, para lo bueno y para lo malo, porque bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras, es que se confunde, es que es una enfermedad que ya lo hablaremos también, se confunde lo estético con lo clínico. Entonces, la gente muchas veces consulta y no es consciente de que un problema que ellos consideran estético o clínicamente menos relevante, con el tiempo va a ir a más. Y eso también ocurre a los médicos, que también tenemos muchas veces el tema de que nos falta un poquito en ese sentido. Sí, pero mira, yo es que no quiero dejar de decir que es que el tema es muy importante porque aparte de estos síntomas, se produce una alteración estrófica de la piel importante, claro, como la piel, como ha dicho él, una piel eczematizada, una piel reseca, se puede producir atrofia de la piel y ahora, afortunadamente, cada vez menos, pero seguimos viendo úlceras venosas, que son lesiones en las que se ha perdido totalmente el epitelio y no curan, pasan las semanas, 4 semanas no curan y son problemáticas. Y afortunadamente cada vez se ve menos porque la gente ya nos cuidamos más, vamos antes al médico, consultamos ya por esas pequeñas venas dilatadas o consultamos por el cansancio, la pesadez de pierna, ya eso nos hace, por lo menos hace que el médico nos pongamos un poco vigilantes. Sí, a lo mejor la primera vez dice, bueno, vamos a ver, pero la segunda dice, oye, a lo mejor tiene un problema de insuficiencia venosa y ya tengo que valorarlo de otra manera. No, o ya desde el primer momento incluso damos las recomendaciones adecuadas, que eso puede hacer ya que el paciente sea consciente del problema que tiene, de la causa. Insisto, es que hay que verlo como una enfermedad importante. O sea, es que yo creo que el problema que tiene la insuficiencia venosa, no la varices, la insuficiencia venosa es que se minusvalora, se infravalora. Es una patología que, como comentábamos antes, la gente asocia que todo el mundo tenemos varices, que con la edad y tal. Y el problema es que, como dice Puri, como luego veremos, conlleva una serie de complicaciones que no solamente es el trombo, que es lo que más le teme a la gente, sino de la piel fundamentalmente. Entonces, yo creo que gracias a Dios hoy en día el de primaria se está valorando y muchas veces a lo mejor el problema no es de primaria, el problema es de que, y ya también lo podemos tratar luego, que el tratamiento que se ofrece a estos pacientes muchas veces no cumple las expectativas ni del paciente ni del médico de primaria, con lo cual pues no se avanza, pero es una enfermedad que tiene su importancia. Vladi, la trombosis venosa profunda ya es un cuadro grave. ¿Y por qué un cuadro grave? Pues lo podemos valorar en dos perspectivas. Una trombosis venosa profunda en esa pierna, si no se diagnostica y no se trata, puede generar en un síndrome postrombótico y en un grado de insuficiencia venosa a posteriori que puede llevar pues, al drama de la insuficiencia venosa, que es un drama cuando el paciente la sufre y que recordemos que es segunda causa de invalidez en el mundo occidental, la insuficiencia venosa, según las distintas publicaciones. Eso por un lado. Y el otro es que la trombosis venosa profunda, por sistemas de cañería, esas venas van al corazón y de ahí van a las arterias pulmonares y puede desembocar en una embolia de pulmón. La embolia de pulmón sin tratamiento
se supone que de cada 10 embolias de pulmón, 4 fallecen si no se le pone tratamiento adecuado. Entonces, pues la trombosis venosa por esas dos complicaciones, pues tiene su importancia y su gravedad. Hay que decir que, por ejemplo, ahora en los hospitales que se suele tratar muy bien a todos los pacientes, pero cuando... Yo iba a decir eso. Yo cuando hice la residencia, que no hace tanto tiempo, aunque parezca que hace más, yo era muy frecuente que estábamos en la guardia y te avisaban que un paciente recién operado se había levantado al cuarto de baño y se había quedado sin... Y ese paciente muchas veces ya sabíamos que había tenido una embolia pulmonar y muchas veces acababa en muerte, porque antes no se le daba importancia, no había prevención como hay hoy en día. Hoy en día con la heparinas, todo ese tema ha cambiado radicalmente. Era la primera de causa de muerte evitable en los hospitales. Sí. Claro, decir, pero se es que suponía eso... el 10% de la muerte del hospital era por una embolia. Claro, por eso digo que ahora, gracias a Dios, se ha dado un paso muy grande. Ha cambiado muchísimo, sobre todo en los quirúrgicos, es decir, sobre todo en los traumatólogos, que eran los que... típico del trauma, le daban de alta al paciente, se levantaba y se caía muerto. La cirugía de traumatología y las fracturas de fémur eran las que más protrombóticas eran. Entonces no existía cultura de tromboprofilaxis. Usar una media para ir a quirófano, que esto es muy importante, usar un sistema de compresión. Cuando es una intervención que dura un tiempo, hay unos sistemas que son como una especie de almohadillados que te van masajeando la pierna, en fin, todas esas cosas han avanzado un montón y gracias a Dios la trombosis, yo creo que los residentes actuales, yo ya no ven embolia pulmonar, es excepcional. Por eso que los pacientes que vayan a operarse que pueden ir con tranquilidad. Cari, sí. desde el punto de vista de la prevención, dinos qué debemos de hacer para evitar, desde el punto de vista también de tu especialidad, los problemas circulatorios venosos. Pues la verdad es que son unas pautas bastante sencillas y bastante fácil de adaptar en tu vida, y más o menos ha salido ya un avance por tu parte, y es pues evitar la vida sedentaria, eso como punto número 1. Luego las posturas estáticas, las posturas mantenidas, los plantones que le llamamos, ¿no? Es estar demasiado tiempo de pie, demasiado tiempo sentado, las prendas muy ceñidas, los cinturones, los calcetines, las botas incluso. Hombre, sobre todo en miembros inferiores. En general no se debe llevar ropa ceñida, pero bueno, especialmente siempre en miembros inferiores. Y evitar siempre los focos de calor directos. Por ejemplo, en Murcia es bastante típico los braseros, las calefacciones así directas y eso los pacientes no se dan cuenta porque lo han hecho toda su vida y luego a la larga se dan cuenta de que esas piernas se inflaman, que les cuesta muchísimo más después caminar, les duele. Y bueno, pues las duchas calientes, excesivamente calientes, llevar una dieta... Es bastante malo para las venas de las piernas. ¿Podemos decir ese titular, por decirlo de alguna manera? Sí. Lo que es bueno es el cambio de temperatura. O sea, lo que es malo es el calor directo, pero en cambio sí que es bueno, es tonificante el cambio de temperatura. Y Germán, ¿por qué se localizan solo las varices en las piernas? Ya lo hemos comentado antes, que es un tema de la presión hidrostática, de la gravedad. Yo digo a mis pacientes en broma que nacemos con un defecto de fabricación. O sea, no estamos preparados porque por mucho que haya habido una selección natural, hemos pasado de vivir 30 años y delgaditos y corriendo por la selva y que nos comían los dinosaurios o los leones, a vivir 80 años, obesos, con una vida sedentaria, y entonces todo el mundo estamos condenados a tener algún tipo de insuficiencia venosa. Es un problema propio de la evolución. Lo que pasa es que si tú tienes la suerte de tener una genética buena, pues tus venas van a aguantar más. Pero el problema de las varices es en la pierna, porque es donde la sangre tiene que volver. Este es un tema curioso porque hay muchas personas, sobre todo mujeres, que te consultan porque tienen dilatación de las venas de la mano o de la vena del cuello o incluso en la mama, que también se ven venas. Y claro, son venas que no cumplen el patrón estético que tenemos hoy en occidental, de que parece que todos tenemos que tener una piel sonrosadita y que no se note en la vena. Eso no son varices. Se pueden tratar, y de hecho hay tratamientos para hacerlo, pero hay que tener claro que el término insuficiencia venosa afecta a los miembros inferiores por el tema de la bipedestación y por el especial sistema que ha comentado Puri de válvulas que conectan el sistema venoso superficial y profundo. Pero lo que está claro es que si nosotros nos cuidáramos, hiciéramos ejercicio, no estuviéramos muchas horas sentados o de pie, no estuviéramos obesos y tal... El problema de esto, Juan, yo le digo a mis pacientes que este es un tema, yo además lo tengo cada vez más claro, la patología venosa es como la caries dental. Es una patología que es crónica, que la vamos a tener siempre ahí, y que tenemos que cuidarnos. O sea, la gente sabe que hay que lavarse los dientes después de comer, la gente sabe que tiene que evitar los dulces, la gente sabe que tiene que ir al dentista periódicamente,
pero la gente no sabe que tiene que hacer eso con las venas de la pierna. Entonces, no nos preocupamos, los síntomas, el que se hinchen los tobillos, el que no pasa nada. Claro, no pasa nada a corto plazo, pero si uno se hiciera una foto de su tobillo, por ejemplo, con 20 años y lo comparara con una foto de su tobillo con 40 años y con 60 y con 80, diría, madre mía, ¿cómo tengo yo mi tobillo? Eso, ¿sabes lo que pasa? Eso viene muy bien en las familias, porque hay mucha gente que, como es una enfermedad familiar, ellos se comparan con su madre. Muchas mujeres vienen, oiga, mire, es que yo, aunque no tenga muchas varices, pero yo empiezo a tener pesadez de piernas, mi madre me dice que estaba igual que yo estaba ahora y que fíjese cómo está mi madre ahora. Entonces, por eso es un tema que hay que darle más importancia. Y la culpa no la tienen los pacientes, la tiene el sistema de salud y la tenemos los médicos, que es un tema que, lo que decía yo antes, la maldición de lo estético, que poco menos que el que tiene varices es porque quiere, los medicamentos están desfinanciados, las medias, en fin, hay una serie de circunstancias. Ahora seguiremos hablando de eso, Germán. Ahora vamos a imaginar una persona que tiene los síntomas que tú has... ¿Cómo se hace el diagnóstico de la insuficiencia venosa crónica? Bueno, en primer lugar, trabajamos con la entrevista clínica, con la historia clínica del paciente. Es muy importante preguntarle por sus antecedentes familiares, porque hemos dicho que tiene un componente familiar. Si sus padres su madre la tenían, pues probablemente esa persona pues tiene más riesgo de tenerla. Su profesión, hemos dicho que hay profesiones de riesgo, porque la insuficiencia venosa, hemos dicho que la bipedestación, el estar de pie y el calor, por ejemplo, son cosas son factores que propician su aparición. Pues preguntamos por sus antecedentes familiares, su profesión, preguntamos por los embarazos, porque el embarazo es otro factor de riesgo de tener, por la terapia hormonal sustitutiva o por los anticonceptivos hormonales, que también favorecen la aparición de varices. Bueno, pues eso ya nos va dando datos. Luego, los motivos de consulta del paciente. Si nos viene con la pierna, con la vena esa ya tan grande, pues ya tenemos el diagnóstico. Si nos cuenta los otros síntomas, también nos vamos acercando. Sí que incidir en lo que ha dicho Germán, que el tamaño de la vena superficial no tiene nada que ver con la variz, porque hay personas delgaditas que, como las venas, el sistema venoso superficial está al ras de la piel y poco protegido por los tejidos, pues son evidentes. Entonces, en cambio, otras personas gruesas pues tienen varices y no las vemos. Vale. Entonces, luego, después de esta entrevista clínica, de preguntarle por todas esas cosas, por los síntomas, pues pasamos a las exploraciones. Es importante explorar al paciente de pie, para ver cómo está, descubriéndole toda la pierna y viendo la ingle, la parte y el abdomen incluso. Palpamos y vemos, hay que palpar los trayectos venosos. Y muy importante también incluso palpar las arterias para ver cómo está la circulación arterial. Y luego, una vez que hemos hecho esto, pasamos a las pruebas complementarias. Una prueba que habitualmente no hacemos cuando pensamos en las venas y se debe hacer es el índice tobillo-brazo, que eso quiere decir que es medir cómo está la circulación arterial. Porque si le vamos a mandar como tratamiento un vendaje compresivo o una media, una terapia compresiva, no se puede mandar si la circulación arterial está mal. O sea, si el paciente tiene un mal flujo de llegada de sangre, no lo podemos comprimir. Entonces, eso también hay que hacerlo. Una vez que hemos hecho todo esto, ya pasamos a las exploraciones complementarias, que no siempre hay que hacerlas. Las hacemos cuando tenemos duda diagnóstica o, por ejemplo, cuando vamos a remitir al especialista pensando que va a hacer un tratamiento invasivo. Entonces, de las pruebas complementarias, la fundamental, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que es el ecodoppler. Tenemos una sección que vamos a hablar concretamente. Porque es que ese nos dice dónde está localizado aquel reflujo que decíamos, dónde está localizado el reflujo, el tamaño, todo eso. Un matiz sobre lo que han contado de los síntomas. Los síntomas son importantes, pero los síntomas hay que matizarlos, porque el dolor de piernas y tal es muy, es un concepto muy amplio. Entonces, el dolor típico venoso, o más que el dolor, porque realmente dolor no es una sensación de incomodidad, de disconfort. Es un dolor que curiosamente no, lógicamente, pues es un dolor que va avanzando a lo largo del día, o sea, eso es un dato importante. Yo me levanto ya yo cuento como broma, veo mujeres mayores en mi consulta que vienen a ver y me dicen, vengo a verle, doctor Morales, porque me han dicho usted que es muy buen especialista. Tengo una circulación fatal, estoy fatal de la circulación. Yo me levanto por la mañana que no puedo dar ni un paso, digo, mal empezamos. En la cama rabio, digo, mal empezamos. Entonces le hago la ecodoppler y tiene unas venas normales, y se lo digo a la mujer, digo, oiga, sus venas son normales. ¿Me va a decir usted a mí con lo mala que yo estoy, que no puedo dar ni un paso? ¿Por qué? Porque digamos que el concepto muchas veces se ha globalizado. Realmente la sintomatología venosa es una sintomatología que se limita de rodilla hacia abajo, sobre todo en la cara interna de la pierna, que es donde está la distribución de la vena safena interna. Es una molestia que va avanzando a lo largo del día, que empeora en los meses de verano, que mejora automáticamente al levantar las piernas o al acostarte y mejora con el frío. Eso yo creo que son datos que te hacen pensar en ese tema. Sí. Y luego yo, sobre la ecografía, yo es que a lo mejor es que soy un poco, estoy volcado hacia lo mío. Como después vamos a hablar del ecodoppler, vamos a avanzar.
Yo reivindico los 10 minutos para atención primaria, porque esto es la película que nos has contado de lo que hay que hacer. Yo estaba contando, digo, no es posible, esto es muy difícil. Sí. Menos mal que vais rápido, pero bueno. Sí. Vladi, para que nos demos una idea de la magnitud del problema de la trombosis venosa, ¿cuánta gente fallece por trombosis venosa profunda? Bueno, es un dato clásico que yo digo en mis charlas y a los alumnos, que es que como es el patito feo de la medicina, que no tiene nada de marketing, y es que eso está más que publicado. Por embolia de pulmón en Europa se mueren más que por cáncer de mama, cáncer de próstata, SIDA y accidente de tráfico juntos. Es decir, imaginaos lo mediático que es el cáncer de mama, el SIDA o los accidentes de tráfico con campañas en los medios de comunicación de forma continuada. No, yo no he visto ninguna campaña de ponte las medias o ponte parina o lo que sea. Es decir, y luego, si lo queremos traducir a otra estadística, es que en el mundo occidental se muere cada 37 segundos una persona por un trombo en una pierna y en el pulmón. Es decir, que en el mundo occidental, es decir, en nuestro mundo, cada 37 segundos se muere una persona por esto. Es decir, que es muy... Yo cuando hablando contigo me comentaste esos datos, la verdad es que son muy llamativos. Y no son datos que diga yo, son datos que están publicados en estudios epidemiológicos y que es la realidad. Lo que pasa es que la realidad es que es la gran desconocida. El tema de las venas, como ha hecho Germán... Me deja una pregunta, que luego hacer una pregunta a Vladi. Sí. Vamos a ver, tú que has sido profesor... ¿Cuánto tiempo se dedica a explicarle la trombosis venosa profunda a los pacientes? Es la cenicienta de la medicina. Ni a los alumnos se le explica en la facultad de medicina con la importancia que se debería, ni siquiera a los pacientes. Bueno, es decir, el paciente ya viene... Aquí nosotros ya se lo estamos explicando a miles y miles y miles de nosotros te lo agradecemos. Yo a mi alumno le pregunto sobre insuficiencia venosa y me dicen que un día una clase y que hay veces que ni siquiera, que un PowerPoint porque es más importante enfermedades, Parkinson Ward, cositas estas que llevan unos electros, una electrofisiología tremenda. Vamos a avanzar, Germán, que ese tema si no nos despistamos y tal. Muy bien. Cari, antes nos has dicho las cosas que se deberían de hacer para intentar una buena higiene del sistema venoso, ¿no? ¿Qué cosas no deberíamos de hacer? Lo que sería recomendable. No, lo no recomendable. Por ejemplo. Pues más o menos lo que estábamos comentando antes, el tema de la estática, de las posiciones estáticas. Lo más importante, hacer ejercicio. O sea, hacer ejercicio suave, poder caminar, cada uno dentro de sus posibilidades y de las condiciones de cada paciente. ¿Cada cuánto tiempo? Yo he leído, te lo digo, vosotros sois más especialistas, que por ejemplo, cada hora que estemos sentados, nos deberíamos de levantar y caminar por lo menos 5 minutos. ¿Eso es así? Sí. Si no nos queda más remedio que estar 2 horas... El remedio está en la cabeza. Uno se levanta, se coge y se levanta. Sí. Es que luego queremos solucionar los problemas, pero no hacemos casi nada por evitarlos. Sí, si no tenemos más remedio que estar sentados, pues podríamos hacer contracciones isométricas, contracciones estáticas. Podríamos estar haciendo contracción de los músculos de la pantorrilla, hacer puntillas, movilizar. Ya, pero yo comprendo que un cirujano está operando, o un peluquero, una peluquera está tal y no se va a dejar al cliente, no va a dejar el quirófano para salir a andar. Pero digamos que hay cantidad de gente que está 3 horas delante del ordenador y en esas 3 horas cada hora se debería de levantar. Juan, mira, en ese sentido, a día de hoy hay un nuevo concepto que es la e-trombosis. Lo tenía aquí preparado para preguntar. Es que me lo has puesto fácil. Y entonces a finales del siglo XX surgió el concepto del síndrome de la clase turista, ¿no? Y era la estática en un avión después de un vuelo transoceánico de más de 10 horas. En el siglo XXI ese concepto ya está pasado de moda porque ahora está la e-trombosis. Y es que como cada vez hay más personas que por motivos laborales y de ocio pasan más horas sentados delante del ordenador o de las tablets o de lo que sea, pues se han visto casos ya y muchos de pacientes que desarrollan una trombosis venosa profunda después de estar un día tras otro sentados delante del ordenador. Y entonces se recomienda, lo que dice Cari, se recomiendan ya los pedales, de ponerlos ahí en los pies en el ordenador y estar tú, dale que te pego con los pedales para favorecer la bomba gemelar. Hay dispositivos claro, para se ese tema, que si tienes que llevar una vida sedentaria, pues... claro. Sí, pero
Estoy de acuerdo con los dispositivos, estoy de acuerdo con todo, pero que Cada la 90 mayoría minutos de de la levantarse. gente cada hora se debería de Tenerlo levantar presente, 5 Juan. minutos y caminar. Tenerlo presente, cuidar. Uno tiene que cuidar, yo lo he dicho antes, que nacemos con un defecto de fabricación. Tenemos unas piernas que nos tienen que durar toda la vida, más que unas piernas, una piel de la pierna que nos tiene que durar toda la vida. Y entonces, si no queremos ser unos abuelicos que tengamos que estar todo el día en el médico con remedios para tal, pues tenemos que cuidarnos las piernas. Muy bien. Vamos a dar paso a una sección que tenemos en el programa que se llama Pruebas Médicas y vamos a hablar del ecodoppler. El doctor Reus nos lo va a informar sobre él. La ecografía se basa en una escala de grises, ¿no? Cuando vemos una ecografía veis que se ven colores grises, color gris, más intenso, menos intenso. ¿Eso por qué? Porque lo que estamos estudiando son amplitudes. O sea, tú cuando haces una eco, tú mandas un sonido, el sonido va tropezando, va rebotando en las distintas fases, en los distintos tejidos que se va encontrando, va rebotando a la sonda y va emitiendo, va diciendo la amplitud con la que rebota. ¿Qué es lo que ve el Doppler? El Doppler no se fija en la amplitud, se fija en las frecuencias. Le damos ahora al pulsado, aquí, y nos está dando la velocidad, que está pasando la sangre por ahí. Lo de Matías es, al pasar, por lo que he dicho, por la muestra esa chiquitina, están pasando una velocidad. Al rebotar el sonido, al volver la sonda a recoger ese sonido que se ha enviado, llega con una frecuencia distinta a la que se ha enviado. En la otra no, en la de escala de grises, la frecuencia es lo mismo, lo que cambia es la amplitud. Para ver que hay flujo, para ver que no hay obstrucción, ni estenosis. Al darnos una velocidad, la medimos, sabemos la velocidad, el pico máximo, 30 centímetros segundo, indica que tiene una velocidad normal. Los cirujanos cardiovasculares, lógicamente, pues, cuando quieren operar varices, tienen que saber dónde está la insuficiencia, dónde está fallando la vena. Ellos mismos también quieren saber si hay una obstrucción de una arteria, dónde está la obstrucción de la arteria, si es más distal, más cercana, y qué anchura tiene, si es corto, si es largo, todo eso vale. En un tumor, en una lesión de un tumor, ver si tiene vasos, qué tipo de vaso es, si los vasos son arteriales, son venosos, si hay fístula arteriovenosa, que también lo detecta. Puri, vamos a ver, tú ya has diagnosticado después de tus 10 minutos a una persona, o más frecuentemente una mujer, con insuficiencia venosa crónica. ¿Qué tratamiento le pones tú como médico de atención primaria? ¿Qué papel juegan los tónicos venosos, las medias? Explícanos esto. El tratamiento de la insuficiencia venosa depende de la sintomatología del paciente, o sea, de la clínica, de lo que nos diga, de las molestias que tenga el paciente. Depende de la extensión de la enfermedad. Depende de la posibilidad de darle una mejora que sea duradera, tanto desde el aspecto estético, que preocupa a los pacientes mucho, como del aspecto funcional. Entonces, herramientas con las que disponemos, pues hay unas medidas generales que ya se han comentado aquí varias veces, que son aplicables a todos los pacientes y que son de gran utilidad. Resumiendo, pues evitar la evidestación, evitar el estreñimiento, evitar las prendas apretadas, evitar el calor, evitar el sobrepeso y la obesidad, serían las normas generales. Fomentar en cambio el ejercicio o la actividad física, fomentar la buena hidratación de la piel, fomentar los masajes con geles o cremas fríos, porque el efecto frío mejora, fomentar las duchas de agua fría, un buen calzado, y tener cuidado con las personas que tienen alto riesgo, por ejemplo, como las personas que tienen antecedentes familiares o que tienen profesiones de riesgo, que son esas que hemos dicho que tienen más de 5 horas, personas que pasan más de 5 horas en bipedestación o sentados. Díganse, como hemos dicho, los peluqueros, las recepcionistas, los camareros. Y bueno, medias, ¿cuándo mandáis las medias? espérate un momentito. Que siga con las recomendaciones. Vale, esas son las medidas generales. Luego están las medidas físicas, que es que no quiero que dejarlas porque son muy importantes y son las herramientas fundamentales que tenemos, Juan. Entonces, porque
explicamos, tenemos 10 minutos en la consulta y esto lo tenemos que decir y lo decimos muchas veces muy deprisa y lo decimos muchas veces dando un papel al paciente, pero hay que leérselo y hay que un poquito sacar partido a esos pocos minutos que tenemos de consulta porque estas recomendaciones son útiles, y mejoran y todas, como hemos dicho, los podemos más o menos hacer. Otras cosas que vienen, sobre todo los masajes con agua fría. Y los masajes que expriman la pierna de abajo arriba para mejorar el retorno venoso. O, como ha dicho Germán, los masajes alternando el agua fría con el agua caliente. Son medidas generales que van bien para todos. Luego, otro siguiente paso sería las medidas compresivas, que no son aplicables a todos los pacientes. Son aplicables a aquellos pacientes que no hemos asegurado que no tienen un problema de circulación arterial, que no tienen isquemia. Puntualización me parece importantísima. Porque mandamos alegramente las medias y hay que tener más cuidado, porque una persona que tenga un déficit de riego me refiero a que no le llega la sangre bien. Hemos dicho que la insuficiencia venosa implica un problema de retorno. Yo ahora me estoy refiriendo al problema de llegada, de que le llegue la sangre a los tejidos. Si eso no lo tiene bien y ponemos una media de compresión, dificultamos, podemos dificultar ese. Entonces, tiene que estar asegurado de que eso tiene un mínimo nivel de perfusión. Bueno, pues la medida de compresión son las herramientas, el tratamiento no invasivo, o sea, el tratamiento no agresivo que ha demostrado mejorar mucha sintomatología del paciente, mejora la sensación esa de pesadez y cansancio que da al final del día, mejora las calambres. Bien utilizadas, claro, reducen el edema, pero hay que tener en cuenta que hay varios sistemas de compresión, no solo las medias, y que hay que ponerlos antes de que esa vena esté hinchada. Que se recomiendan en general ponerlos en la cama antes de levantarnos. Porque si los ponemos cuando ya esa extremidad tiene ya líquido almacenado, lo que hace un efecto torniquete y estrangula, y es peor. Vale. Como medidas compresivas, hay varias, que es no mediante tener desde las medias hasta vendajes, hasta la manga de urna, hay muchos sistemas. Y unas con conversión elástica y inelástica, muchos. En cuanto a los fármacos penotónicos, pues sucede que esos fármacos no tienen estudios con una calidad científica rigurosa para que avalen su eficacia, pero sí es verdad que los mandamos y los pacientes dicen que mejora su sintomatología, los reconforta. Sobre todo en verano, que son épocas en que las venas se dilatan más, los pacientes acuden más a consultar, por eso los mandamos en la época de calor y les alivia. Sí, mi experiencia también es que en el verano los pacientes dicen que les va bien. Ahora que los estudios, es que ya con la medicina basada en la evidencia esa es otra película, ¿no? Pero quiero decir que indudablemente hay que tenerla en cuenta, pero también la experiencia de las personas que lo usamos con frecuencia y tal y cual, y los pacientes dicen que mejoran. Y tiene prácticamente, ¿tú qué opinas, Vladi? Es que no todos los penotónicos son iguales y luego quizás catalogamos a todos en el mismo cajón y, por ejemplo, la sulodesida, que quizá la que Germán y yo utilizamos más, que es la que más evidencia tiene, la que mejor les va a los pacientes y te lo dicen, y quizá no es un venotónico clásico, es otra cosa. Pero yo estoy de acuerdo con Puri, que es que la terapia compresiva, las venas de compresión, las medias de compresión, es la mejor herramienta terapéutica que tenemos. Y una media en un cajón que no se pone es un fracaso terapéutico. Hay que hacer lo que sea. Yo ese tema no sé si lo vamos a hablar con más detalle, pero a mí la media es más que la cirugía. Yo creo que Germán le tienes que hacer un programa solo para la media. No, está bien, pero di tú lo que quieras decir. Yo sobre lo que comenta Puri de los venotónicos y lo que comenta Vladi, yo los venotónicos sí que los usamos. Los venotónicos, la sudesina, la fracción de finelaflón, hay varios fármacos. Hay realmente, yo creo que sí que son útiles. El problema es que estamos hablando de una enfermedad que es tan prevalente que también si se usaran de manera indiscriminada y tal, pues claro, tiene un coste muy elevado. Realmente decíamos que no se sabe muy bien por qué ocurre la enfermedad venosa, pero lo que sí que sabe es que hay una inflamación a nivel de la microcirculación, que hay una serie de cambios. Entonces, todos estos medicamentos lo que actúan es que modulan esa inflamación. Entonces, si quitan los síntomas, también posiblemente retrasen la evolución. Ese es un tema que moverá mucho dinero, porque si se llega a demostrar que un fármaco retrasa una enfermedad que va a dar una incapacidad, como ha dicho Vladi, que la segunda causa de incapacidad, que es la enfermedad venosa evolucionada, pues fíjate si estaríamos indicados. Entonces, yo creo que es un tema complejo. Y sobre el tema de la terapia compresiva, sobre el tema de la media, yo, por ejemplo, tú has insistido el índice tobillo-brazo, el tema arterial. Eso es si tú empiezas con una media de muchísima presión. Yo creo que hay que tener los médicos, los especialistas, ya el mío de cirugía, tenemos que tener sentido común. Y como dice Vladi,
la media útil es la media en la pierna del paciente y no la media en el cajón. Entonces, más vale empezar por poco, empezar por una media de poquita compresión, que el paciente va a notar su beneficio, porque las cosas el paciente lo tiene que usar no porque se lo diga el médico, porque se lo diga el médico lo va a usar los primeros días. Pero va a empezar a usarlo cuando diga, oye, a mí es que esto me viene bien, es que yo no puedo estar sin la media. Y es que eso ocurre. Y que eso ocurre. El paciente que se pone bien la media, claro, te lo pide, te lo pide, exige, porque pero, dice que ya no puede salir sin la media. Sí, pero cuesta mucho trabajo hacerles comprender Sí, que hombre, se la pongan. Eso yo es como... yo veo pacientes, Juan, que me dicen, muchas mujeres que me dicen, a mí no me manda usted medias, que yo soy alérgica a las medias. Ya. O sea, digo, Eso alérgica, a vosotros pasa eso como a los Sí. endocrinos nos pasa con la insulina. Sí. Llega un paciente diabético que necesita la insulina, tú Ya. le dices que se la tienes que mandar, se resiste como gato panza Sí. arriba, tarda 6 u 8 meses y cuando se la pone dice, ¿y por qué no me la mandó usted antes? Digo, oiga, si llevo un año detrás de Pero usted para que se ponga la insulina. la culpa, Juan, no es de los pacientes, la culpa también es en gran parte de los médicos, porque los médicos, ya engloba a todos, tanto primaria como especializada, no hemos tratado este tema bien. Tenemos todavía... Es que es una enfermedad infravalorada, como hemos dicho antes, desde la facultad, y que sigue infravalorada en el Sistema Nacional de Salud y que sigue infravalorada por todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mujer llegaba y le mandaban un panty de compresión fuerte de 30 a 40 milímetros de mercurio en un ámbito caluroso como es nuestro Murcia, y encima todos son alemanas, con lo cual la mujer se la ponía, le llegaba a la sila y decía, ¿cómo es posible? Yo le tenía que ayudar al marido a ponerse las medias y esto se quedaba en el cajón. En cambio, lo que se ha visto, ya hemos hablado antes, que lo que realmente, donde está el meollo de la cuestión, es de la rodilla hacia abajo, es en el gemelo. Entonces, no hace falta usar un panty, no hace falta ni siquiera usar una media hasta el muslo, que muchas veces, aunque lleve banda de silicona, si la mujer tiene un muslo un poco piramidal, un poquito ahí entradito en carne, pues se puede enrollar y tal. Es suficiente con una calceta. Y calcetas una hay cosa, muchísimas. muchas veces los pacientes llegan, cuando les vemos, les examinamos las piernas, a veces llevan unos calcetines o unas medias por debajo de la rodilla, pero que aprietan, pero ahí. Claro, no abajo, claro, sino es que ahí. tiene que Eso, ser no, es que eso obviamente no, es que la media tiene que hacer una compresión progresiva. Son no, medias pero de me refiero que eso es malo. Eso es malo, claro, todo lo que sea. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces son medias buenas, pero el paciente lo usa mal, porque el paciente, lo que ocurre con eso es que el paciente se sube mucho la media y se la enrolla. O sea, como le llega muy por encima, le da 2 o 3 vueltas a la media para que no le siga la rodilla. Entonces, claro, esos dobleces, si una media comprime 15, en esos dobleces comprime 15 más 15 más 15, 45. Entonces, el propio paciente se está haciendo. Por eso hay que decir al paciente, una media corta, las hay sin puntera, las hay tipo calcetín. Ya veo que puede hacer un programa de media. Yo para mí, Juan, escúchame. La media de compresión es un mundo. No me falta, no lo voy a hacer, pero no me falta enseñar mi media, que yo soy un varicoso, yo llevo mi calcetín, yo a mis pacientes les enseño mi calcetín, y no es el primer caso que diga, no, ¿y cómo se pone esto? Y yo me quito mi calcetín y se lo enseño al paciente. Es que es fundamental. Por lo menos no ha quedado un concepto claro. Y luego también el paciente, yo entiendo el tema económico, pero claro, no es lo mismo una media de farmacia que vale 8 o 9 euros, que se puede recetar solamente la de compresión fuerte. Entonces, claro, eso ahí es limitado. Con una media hecha a medida, de ortopedia, sin puntera, hay colores en los congresos de flebología, eso parece el Corte Inglés. Ahí vamos, color berenjena, con cristales de Swarovski. O sea, hay un mundo de media impresionante. Entonces, claro, esa media puede valer 80, 90, 100 euros. Y entonces, claro, hay gente que le cuesta un poquito, pero tú piensas, el paciente tiene que pensar que está hablando de su salud, que está hablando de un tema que es muy importante. Entonces, tiene que ser una media adecuada, hecha a medida, tomar las medidas por la mañana. Si la ortopedia es rigurosa, te obligan a ir por la mañana, porque parezca tontería, el tobillo puede tener hasta 2 o 3 centímetros de diámetro más el tobillo por la mañana, por la tarde que por la mañana. Entonces, ese es un tema que a los pacientes hay que explicárselo bien y hay que decirle, deme por lo menos un voto de confianza, pruebe este calcetín y ya verás como la gente, como dice Vladi, dice, hombre, es que esto no es lo que yo llevaba. O me dicen, ¿dónde? Yo le enseño mi calcetín y ¿dónde ha comprado usted eso? Claro, es que la gente no se puede... Luego ya no pueden vivir sin ella. Luego no se la puedes quitar. Cari, perdona, te llega a ti un paciente que ya tiene insuficiencia venosa crónica, como fisioterapeuta, ¿qué técnicas tenéis vosotros para mejorarle la circulación en la pierna? Pues, bueno, ya está avanzado, ¿no? La técnica de masoterapia, los masajes específicos, pero hechos con mucho cuidado. O sea, no es un masaje que podamos entender con masaje deportivo. Tenemos que saber perfectamente lo que llevamos entre manos, el cuidado de la piel y la zona donde no se... con una presión y un roce muy suave. La cinesioterapia, el ejercicio fundamental. Siempre intentando que sea activo, que sea el paciente el que intervenga por su cuenta, para luego pautarle unos ejercicios específicos que pueda realizar en su casa, siempre y diariamente. Y si no, pues con nuestra ayuda.
Sí, o bien de forma asistida o bien pues incluso pasiva, si no nos queda más remedio. Tenemos una sección en el programa que viene muy a cuento porque habéis dicho de cuidar mucho la piel. Pues en la sección de hábitos saludables el doctor Jorge Martínez nos va a hablar de los cuidados de la piel en las personas con insuficiencia venosa. Una persona que tiene varices, hay muchos tipos de varices, hay varices más superficiales, varices más profundas, pero en general gente que tiene alterado el retorno venoso de miembros inferiores, pues tiene que seguir unas medidas básicas. Una de ellas sería pues no estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, sino a lo mejor pues cada media hora levantarse y andar un poquito. Entonces, para favorecer ese retorno venoso, pues el músculo ejerce como un efecto bombeo y el hacer ejercicio y el evitar el sedentarismo prolongado pues ayuda a que no se acumule líquido en la parte distal de las piernas. Si estamos sentados viendo la televisión, pues levantar un poquito las piernas también puede ayudar a esto. Y luego utilizar medias de compresión. Y luego existe una serie de productos tópicos que ahora veremos, la aplicación de los mismos puede hacer que el paciente mejore no ya de las lesiones, sino de la sintomatología que pueden producir. Pues por ejemplo, sensación de ardor, de escozor, de picor, puede hacer que mejore toda esa sintomatología el uso de cremas que llevan una serie de principios activos con efectos beneficiosos. Pues por ejemplo, con el tiempo las venas van perdiendo, sus paredes van perdiendo fuerza, con lo cual el utilizar productos que utilicen, por ejemplo, pues extracto de castaño de Indias u otros elementos, esto puede hacer un efecto, digamos, que mejora la tonicidad de la pared de la vena. El Ruscus, por ejemplo, también tiene un efecto vasoconstrictor y ayuda a que se facilite el retorno venoso. El Amamelis, por ejemplo, tiene un efecto también vasotónico. El mantener la piel bien hidratada, por ejemplo, con manteca de karité, también hace que mejore la sintomatología de las piernas. La combinación de todos estos productos, que varían en concentración y en composición en distintas cremas que están en el mercado, pues hace que el paciente tenga una vida más llevadera. Lo ideal sería el uso diario de este tipo de cremas. Ayuda por una parte la crema en sí con sus principios activos, como el hecho de hacer un masaje de la parte distal a la proximal del miembro, como si estuviéramos ordeñando las piernas. Eso ayuda a que la sangre, cuando no están las venas funcionando al 100%, pues que se facilita ese retorno venoso. Germán, ¿hay una clasificación para que una persona pueda saber si su grado de insuficiencia venosa es poco importante o más importante? Eso es fundamental conocerlo porque, claro, ya si quien haya oído el programa habrá visto muchos conceptos, que si lo estético, que si varices, que si edema. Cuando los médicos que nos dedicamos a esto tenemos que comparar pacientes, porque claro, no es lo mismo tratar una venita que tratar un paciente con una úlcera, pues hay una clasificación que se llama CEA, pero bueno, el nombre es el de menos, y de menos a más es el grado 1, el grado 0 cuando no hay nada. El grado 1 es cuando hay venas de menor de 2 milímetros, que serían la varícula, la araña que comentaba antes Puri, que eso casi todo el mundo lo tiene, incluidos los hombres, para que no se nos ve por el pelo, en la cara externa de la pierna. El grado 2 es cuando hay varices, o sea, venas más gordas de 2 milímetros. El grado 3, que es más grave que tener varices, es cuando se hinchan los tobillos. No que se hinchen los tobillos un día, en una boda que me he puesto no, que se hinchan los tobillos todos los días. Eso significa que esa vena está fugando líquido al espacio extravascular y ese líquido es el que nos va a crear problemas, porque ese líquido crea una inflamación crónica que conduce al estadio 4, que es cuando empieza a aparecer manchas en la piel, que es lo que decía el doctor Martínez Escribá, ¿no? Cuando empieza a aparecer como una especie de calcetín o una mancha de color rojiza o más oscuro en el tobillo. El problema es que esa mancha va más, se llama lipodermatoesclerosis, es una piel más quebradiza, más seca, y puede llegar en algún momento, o de manera espontánea, coincidiendo con un traumatismo pequeñito, a hacerse una úlcera. Si la úlcera se cura, estaríamos hablando de un grado 5,
Y si la úlcera está activa, que muchas veces es muy difícil de curar, estaríamos hablando de un estadio 6. O sea, obviamente no es lo mismo el tratamiento de la media, de insistir al paciente, de tal, el paciente que tiene un grado 1, que son varículas, que el paciente que tiene un grado 5, que está incapacitado, que no puede trabajar y que su vida gira en torno a su pierna. Y además esta clasificación es la que se utiliza para peritar de cara a la invalidez, es decir, que muchos de estos pacientes que le influyen a la hora de su trabajo, como ha dicho Puri, el tendero, el peluquero, tal, luego tienen que le toca pedir la invalidez. Y una persona, Vladi, si digamos una persona que tiene una insuficiencia venosa, un grado 2, varices, si adoptara todas las medidas que nosotros hemos comentado aquí, favorables, la posibilidad de que llegara a un grado 4 se disminuiría radicalmente. Yo eso lo veo mucho con la cirugía bariátrica ahora mismo. Nosotros los pacientes de cirugía bariátrica son pacientes que un obeso mórbido está condenado a tener una lipodermatoesclerosis. De hecho, hay en Murcia, quien viva en Murcia, hay un búlgaro que hay pidiendo por la calle, que lo hacemos todo el mundo. Ese hombre tiene, es paciente nuestro, y ese hombre tiene el problema de su obesidad mórbida. En cambio, esos pacientes, un paciente que se trate su obesidad, tendrá sus varices y tiene su genética, pero no va a tener la lipodermatosclerosis. Vale, no, es que es muy importante que la gente sepa que realmente gran parte de este problema se puede prevenir. Puri, otro término que se utiliza con frecuencia, o por lo menos la gente en la calle dice, es que ha tenido una tromboflebitis. ¿Qué es exactamente una tromboflebitis? Una tromboflebitis es la asociación de la presencia de un trombo con la inflamación de un trombo en una vena, con la inflamación de esa vena. Generalmente el término, eso siendo un poco purista, ¿no? Pero generalmente el término tromboflebitis se asocia a la trombosis de la vena superficial, de las venas del sistema profundo superficial. Vale. Las venas del sistema profundo superficial pueden tener trombosis como la tienen las del sistema profundo. Y generalmente cuando tienen trombosis siempre va asociado a cierto grado de inflamación. Por eso la trombosis del sistema venoso superficial pues se le llama también tromboflebitis. Vale, o sea que es cuando afecta al sistema venoso superficial. Bueno, en el contexto que tú has explicado. El concepto es ese, pero suele ocurrir en el sistema venoso superficial. Por el contrario, el sistema venoso profundo, la trombosis del sistema venoso profundo, que es mucho más grave que la de superficial, y no quiero decir que la de superficial no sea grave, porque también puede tener sus consecuencias, pero la mayor parte de las veces, o casi el 50% de las veces, pasa asintomática y no va tan asociada a esa inflamación tan grande como sucede con el sistema venoso superficial. En ese sentido es que la trombosis venosa superficial o la clásica tromboflebitis hasta hace pocos años era como la que no tenía ninguna complicación, estaba totalmente menosvalorada en el sentido, y a día de hoy los estudios han demostrado que esas tromboflebitis pueden dar lugar a una trombosis venosa profunda y una embolia de pulmón. Luego hay que valorarlas como se debería hacer a todas y ponerle un tratamiento en muchas ocasiones, hay que ponerle heparina también. Vale. Entonces, las tromboflebitis, sí, yo tengo una tromboflebitis y se les quita mucha importancia, y a día de hoy esto ha cambiado radicalmente. Ya, es que la idea que yo tenía era eso que habéis dicho, que realmente la gente dice, yo tuve una tromboflebitis, y cuando dice, he tenido una trombosis venosa profunda, ya parece como si todo el mundo absolutamente... Clásicamente era antiinflamatorio y ya está, y a día de hoy el concepto y el tratamiento han cambiado mucho. Tenemos una sección que son preguntas de la calle. Vamos a ver lo que nos han preguntado hoy nuestros telespectadores. Pero tengo arañas vasculares. Entonces, dolor no, pero empezó y fui a una risaca a hacerme las pruebas, pero me dijeron que están finas, que todavía no tiene operación. Germán, ¿cuál es el tratamiento de las arañas vasculares? Bueno, lo primero hay que decir que antes de tratar a un paciente hay que evaluarlo en conjunto. O sea, es obligado hacer una ecodoppler que, bueno, primaria la puede hacer un radiólogo, porque muchas veces no hay un ecógrafo asequible, pero ya a nivel de especializada, a nivel de consulta especializada de varices, como puede ser la que yo, en mi ámbito de trabajo, el propio médico es muy fácil, de poquito tiempo, hacer una ecodoppler, como muy bien ha dicho Puri, con el paciente de pie, y entonces hay que evaluar todo, porque muchas veces estas varículas pequeñitas son el primer paso o proceden, y sobre todo en mujeres que han tenido embarazos, que eso es otro tema que también tiene su importancia, proceden de una vena más profunda. Entonces, si tú te limitas a tratar lo que es la varícula, sin tratar el origen, es como el que tiene humedad en su casa, como el que tiene el grifo abierto el vecino, y entonces se limita a pintar la pared. Vuelve otra vez a aparecer la humedad, que eso es uno de los motivos por el que muchas veces reproduce. Entonces, lo primero es tratar, ver al paciente, hacer un diagnóstico.
Muchas veces los pacientes los tratas, les ven más cosas, le tratas una vena safena y dice, oiga, y yo que he venido a hablar de mi libro haciendo caso de lo de umbral, que claro, porque la mujer lo que se ve es, pero esa, digamos que se puede tratar, el tratamiento de elección, eso no, hombre, se puede hacer si Jorge me oyera, que él hace láser, el doctor Martínez Escribano, pero hoy en día el consenso es la varículas, el tratamiento de elección es la esclerosis, o bien con líquido o con espuma. Muy bien. Tenemos otra pregunta más. Tenía en la pantorrilla abultamientos de las venas y entonces, pues, bueno, por estética, sobre todo no tenía molestias, pero por estética me las quería quitar. Germán, también estamos en lo rápido mismo. Que estamos al final. Estamos en lo mismo, o sea, en la estética y la clínica se juntan. La varices nunca es estética, porque es una insuficiencia venosa que ya viene una dilatación. Quitar las varices, el problema de esto, ya vamos muy rápido de tiempo, es que no estamos hablando de un concepto como la apendicitis, que el apéndice siempre está en el mismo sitio y el tratamiento siempre es el mismo. Estamos hablando de una enfermedad que es muy compleja, que tiene muchos estadios y que tiene diferentes orígenes, que puede estar en el callado de la safena, pero puede haber en las mujeres de reflujo pélvico. Entonces hay que hacer un tratamiento individualizado. Vale. A cada paciente hay que ver de dónde viene el reflujo y tratarlo. Y luego, en cuanto al tratamiento, pues hay también muchas opciones. La cirugía es la opción más clásica, lo que se ha hecho tradicionalmente, lo que se sigue haciendo, pero bueno, hay otras técnicas que se pueden hacer, que no es que sean más modernas y tal, sino que son, digamos, más fisiológicas, porque tú vas a tratar más fisiopatológica, vas a tratar el origen, que es meter algo dentro de la vena, tratar la vena desde dentro. O sea, no es el concepto de quitar una vena enferma, que tienes que hacer una herida, tienes que hacer un traumatismo, sino mediante ecografía, meterte dentro de la vena y taponar esa vena, o taponarla con calor, o taponarla con un pegamento especial, o taponarla con espuma. Hay diferentes opciones, pero siempre se debe hacer en el contexto de no un tratamiento único. O sea, no todos los pacientes son iguales, hay que individualizarlo. Ese es el fracaso de la cirugía. Mucha gente tiene, uy, es que me han operado y me han vuelto a aparecer las varices. Han vuelto a aparecer porque es una enfermedad crónica, a lo mejor el paciente no se ha cuidado, pero es porque muchas veces, por desgracia, no se ha tratado la causa real del reflujo. Entonces, por eso es por lo que hay que hacer un poco de tratamiento a la carta. Cari, por ir terminando también, ¿qué papel tiene la presoterapia y la hidroterapia en la insuficiencia venosa crónica? Pues es una técnica más de fisio que se puede utilizar. La presoterapia, y además es una técnica que les gusta mucho a los pacientes porque es una sensación muy agradable cuando termina. Y es cuando ya existe el edema que simplemente elevando las piernas el paciente no lo puede reducir. Y entonces es mecánicamente pues lo mismo, es una medida de compresión que va desde el pie hasta la ingle y va vaciando y comprimiendo. Es unos manguitos superpuestos, unos segmentos que tienen que tener como mínimo entre 6 y 7 segmentos para que sea más eficaz y con una compresión decreciente, o sea, alternante, no es continua, sino desde abajo, desde pie a la ingle, tiene que ir haciendo y le suele ir muy bien. Hidroterapia también se recomienda, porque simplemente la inmersión ya comprime, ya hay presión y ya va a aumentar el flujo venoso y sanguíneo y lo va a mejorar. Habéis comentado, yo tenía el concepto de que las duchas estas de agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente, era muy bueno para el sistema venoso. Pero no sé quién me dijo, una persona que teóricamente esto sabía, me dice, no, frío. El caliente, no. Y aquí vosotros habéis estado hablando, entonces, a ver. Yo creo que ese es un tema que es muy bonito de contar, que es muy gráfico. Realmente lo importante es el perder peso, el evitar la obesidad, el hacer un deporte adecuado y tal. Ya entrar en disquisiciones, sí, hombre, evidentemente el frío es un vasoconstrictor y tal, pero sí que realmente yo creo que el efecto de asociar una cosa con la otra también serán matices, depende del tiempo de calor que aplique, pero yo creo que eso yo me fijaría menos en ese tema. La ducha, Germán. Te duchas con agua, le pone agua fría Juan, ahí en la pantorrilla y luego calienta un poco. Yo creo que eso te puede venir bien para aliviar los síntomas. Vale. Pero no te va a curar la enfermedad. O sea, lo que te va a curar la enfermedad o que te va a cuidar que no vaya más es que pierdas peso, que uses tu calcetín, que lleves una vida activa, que salgas a andar por la tarde. Que eso es la de esas, que nadie se fíe. Además, esos hábitos de vida son buenos para todo. Para todo. Es que realmente estamos hablando, la insuficiencia venosa es una enfermedad más que forma parte, yo lo he dicho antes, que no estamos preparados. O sea, que es una enfermedad que surge porque tenemos una vida sedentaria y porque vivimos muchos años y se nos dilatan las venas de las piernas. Eso te mete. Muy bien, pues. Juan, pero sí, el agua fría mejora el retorno venoso, eso está claro. Y es que yo creo que
lo que tú decías, la puntualización es que no es agua caliente, es alternar el agua fría con agua normal, templada, tibia. Vale, No, el caliente no viene bien. Caliente no viene bien. Vale. Es el contraste entre el frío y el agua normal. Sí. Entonces, Lo que ese pasa es que la contraste... temperatura normal para una persona y para otra sí, porque eso pues yo digamos, he comprobado que una temperatura para mí, otra persona dice estoy helado. Puede ser. Bueno, yo creo hemos llegado a los 5 últimos minutos del programa y me gustaría que hicierais o un mini resumen, 1 minuto por persona, o algo que queráis decir que no hemos podido decir. Vladi. Yo, incidir en que la trombosis venosa, con su complicación que es la embolia de pulmón, es una enfermedad grave, que hay que intentar evitarla, y no lo hemos tocado, pero yo no puedo acabar el programa sin nombrarlo, son las chicas que toman anticonceptivos. Sí. Es decir, evidentemente no se le puede hacer un estudio de trombofilia ni es coste efectivo a todas las chicas que toman anticonceptivos, pero sí se le debe incidir en que pregunten por sus antecedentes familiares y si esas chicas que van a tomar anticonceptivos tienen antecedentes familiares de trombosis o de embolia de pulmón, no deberían tomar anticonceptivos. Tenía la pregunta preparada, pero ha hecho muy bien. Y que lleven cuidado al tratarse, que ojo con la esclerosis en las personas que toman anticonceptivos, porque es un factor de riesgo y esos pacientes hay que extremar las medidas. Hay casos luego muy desgraciados de muertes de chicas jóvenes por embolia de pulmón que toman anticonceptivos, entonces cuidado con los antecedentes familiares de trombosis y luego, si presentan síntomas chicas jóvenes que toman anticonceptivos, tomárselo muy en serio porque pueden tener patología grave. Creo que ha quedado claro. Puri. Yo no pensaba decir eso, pero ya insisto porque hay que tener también en cuenta que las chicas que toman anticonceptivos, cuando van a sufrir un periodo de inmovilización, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo cuando los mando que si te van a escayolar la pierna, tienes que suspender el anticonceptivo. Porque asociamos 2 factores de riesgo para una trombosis, la inmovilización y el anticonceptivo. Pero no podrían, pregunto, seguir con el anticonceptivo y ponerse la heparina. Yo creo que eso no debe ser. No, pero... La guía de hoy en día nos recomienda a chicas jóvenes sin patología previa, no se recomienda una inmovilización por un E15 o tal, no se recomienda. Es verdad que cada vez la actitud más defensiva hace que se le mande tromboprofilaxis con heparina a más población, pero no hay indicación. Pero sí recomendaríais quitar los anticonceptivos. Claro, no, es obligación. Hay que quitarlo. Cuando uno va a estar inmovilizado hay que quitar el anticonceptivo porque asume un riesgo muy grande manteniendo el anticonceptivo y la inmovilización. Ha quedado claro. Cari. Pues yo decir que asumir esas medidas preventivas no es tan difícil, asumirlas diariamente en tu rutina diaria y que si tienen dudas que pregunten, que estamos aquí para ayudarles y para asesorarles y para repetirles todas las veces que sea necesario todo lo que necesiten para entenderlo y para que se responsabilicen. Muy bien, ¿y Germán? Pues yo lo que quería decir, para un poquito de resumen, es que es una enfermedad más importante de lo que se considera, que es una enfermedad que lo estético la perjudica, porque todo el mundo tenemos tendencia, y yo, los ejemplos que he puesto antes, esto hay que verlo como el dentista. Entonces, no puede ser que porque el entorno nuestro no nos ofrezca una solución financiada o pública o gratuita por el tema de las varices, pues no le hagamos algún caso. Es como si tú, porque nadie te pague el tema, tú ya no fueras nunca un dentista. Entonces, te arriesgas a perder los dientes. Tú tienes un problema de herencia familiar, de insuficiencia venosa, tienes a tu madre que ha tenido problemas, tú tienes que buscar una solución. Esa solución, gracias a Dios, hoy en día te lo da primaria y te lo da especializada en muchísimos casos. Pero si por el motivo que sea no se encuentra esa solución, hay que buscar más. Y busca un profesional que tenga otro tema. O sea, hay unidades, a mí me sorprende que en muchos hospitales hay unidades de mama, hay unidades de patología de pared abdominal, unidades de tal. La patología de varices, que es muy prevalente y es muy importante, la tratan en muchos sitios como una más. Nadie es responsable de esa patología, se hace a última hora y esos son los malos resultados que hay. El paciente tiene que buscar un especialista que se dedique preferentemente a la flebología, que a ser posible realice el estudio en una consulta de alta resolución haciendo la ecografía y que ofrezca todos los tratamientos. Porque el que solamente tiene un tratamiento, el que solamente pincha, ya hace uno. Lo tiene que arreglar pinchando. Dicen que el que tiene un martillo lo arregla todo a martillazos. Tienen que buscar un profesional que dé martillazos, que tenga destornillador y que tenga tal. Esa es la solución para este tema. Y no minusvalorar medidas tan importantes como las medidas físicas, como las medias. Todo es un conjunto de cosas que da el éxito de la patología. Muy bien, pues yo creo realmente que habéis hecho un programa estupendo. Me han quedado aquí muchísimas preguntas, da para otro programa. Venimos posiblemente en el futuro lo hagamos, así que muchas gracias por venir. Y solamente, pues nada, despedirnos hasta la próxima semana, que tendremos un nuevo programa.